Imagina a una chica llena de sueños, criada en un pequeño pueblo de Alabama por una abuela amorosa y una tía que era casi como una hermana. Lauren tenía una energía que encantaba, una ambición enorme por conquistar el mundo. A los 18 años dejó todo atrás y se fue a Las Vegas en busca de fama y una vida grandiosa. Pero no todo fue como ella imaginaba. Como muchos ya estarán pensando, hay detalles en esta historia que la llevaron a la industria del entretenimiento para adultos, a las drogas y a una relación destructiva que la arrastró a un abismo de pérdidas y delitos. Esta es la historia de un sueño que se convirtió en polvo. Y claro, te lo voy a contar todo con detalle. Antes que nada, bienvenidos y bienvenidas. Si te gustan las historias reales contadas con profundidad, te invito a suscribirte y seguir el canal. Con un like, un comentario, aunque sea un emoji, ya estás apoyando un montón. Lauren nació el 12 de marzo de 1997 en Dothan, Alabama. Su madre había sido bailarina exótica y de su padre poco se sabe. Lo que sí está claro es que el ambiente familiar era tenso, lleno de discusiones y conflictos. Ante ese panorama fue su abuela materna y su tía Erin quienes realmente la criaron. Erin, apenas 11 años mayor que Lauren, fue más como una hermana que como una tía. Juntas, las tres formaban un pequeño núcleo que le dio a Lauren una infancia feliz, a pesar de las circunstancias. Desde pequeña, Lauren destacaba: ojos azules intensos, carisma natural y una personalidad encantadora. Soñaba con ser modelo, con una vida llena de fama y glamour. Pero como suele pasar, los sueños no siempre siguen el camino que imaginamos. Al llegar la adolescencia, Lauren cambió. De ser una niña dulce y fácil de tratar, se volvió rebelde, desafiante. Faltaba a clases, rompía reglas y parecía decidida a vivir bajo sus propias normas. Quizá era el reflejo de esa semilla que se había sembrado en su infancia. Un hogar disfuncional, una figura paterna ausente, una madre con un pasado complejo. Aunque estaba rodeada de amor por parte de su abuela y su tía, Lauren llevaba consigo una carga emocional que empezaba a manifestarse. A los 16 años, mientras caminaba por las calles de Dothan, Lauren se cruzó con un hombre que quedó impactado por su belleza. Se presentó como agente de entretenimiento y le prometió abrirle las puertas al mundo del espectáculo. Le dio una tarjeta y le dijo: «Llámame cuando cumplas 18». Lauren llegó a casa emocionada, pero su tía Erin no confió en esa historia. Le advirtió que algo no estaba bien. Lauren, firme en su rebeldía, respondió: «No me importa, cuando cumpla 18 lo voy a llamar». El día de su cumpleaños número 18, la familia celebró en un restaurante. Lauren estaba radiante, sonriente, cariñosa. Nadie imaginaba lo que vendría después. Al día siguiente desapareció sin dejar rastro. Más tarde envió un mensaje. Se iba a Las Vegas con aquel agente. Su plan: entrar a la industria de películas para adultos. Su abuela y Erin corrieron al aeropuerto, pero ya era tarde. El avión había despegado. La ligereza del mensaje contrastaba con el peso que dejó en quienes la amaban. Era 2015. La industria del entretenimiento para adultos estaba en auge, generando millones de dólares al año. Lauren, sin experiencia, vio una oportunidad. Al llegar a Las Vegas se reinventó. Se puso el nombre de Aubrey Gold, en homenaje a su madre y al concepto de sensualidad ligada al oro. La agencia la transformó. Dientes, cabello, ropa de diseñador. En 6 meses ya había grabado 32 videos. Pero detrás de ese aparente éxito, se escondía una historia mucho más oscura. Lauren, ahora conocida como Aubrey Gold, empezó a ganar seguidores en redes sociales. Publicaba fotos, recibía elogios y parecía estar viviendo el sueño. Pero su familia, preocupada por el rumbo que tomaba su vida, terminó por alejarse. Para ellos ese mundo era una trampa. Para Lauren era todo lo que había imaginado. Pero detrás del glamour, la realidad era otra. Sets de grabación exigentes, presión constante y una soledad que se hacía cada vez más profunda. Como muchos en esa industria, empezó a consumir sustancias para aguantar el ritmo. Primero fue marihuana, luego alcohol y después otras drogas más fuertes. La situación se salió de control. Llegaba tarde, se encerraba en los baños y a veces ni siquiera podía mantenerse en pie. Los videos perdieron calidad y los estudios dejaron de contratarla. En 2017 su representante la demandó por incumplimiento de contrato y le confiscó los derechos de sus videos. Lauren dejó de recibir ingresos mientras otros seguían lucrando con su imagen. Sin dinero, sin rumbo y sin apoyo, Lauren decidió cerrar ese capítulo. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Lauren regresó a Alabama, tocó la puerta de su abuela y su tía, y ellas la recibieron con los brazos abiertos.
Consiguió trabajo como mesera en un restaurante local. Ahí conoció a un joven amable con quien inició una relación. A los 20 años quedó embarazada. La noticia la llenó de esperanza. Se alejó de las drogas, se acercó a su familia y por primera vez en mucho tiempo parecía tener un futuro. La bebé nació sana. Se llamaba Alice. Lauren estaba construyendo una nueva vida, pero ese momento de paz no duraría mucho. Lo que parecía una historia de redención pronto se convirtió en una nueva caída. Las drogas regresaron. La suegra de Lauren, preocupada por el bienestar de Alice, llamó a servicios de protección infantil. Lauren perdió la custodia de su hija. Ese golpe fue devastador. En lugar de luchar, se hundió aún más. Volvió a consumir y su entorno se volvió cada vez más oscuro. En una ciudad pequeña como Dothan, donde todos se conocen, su situación se volvió tema de conversación. Y entonces apareció Shane Parker. Shane no era cualquier persona. Su fama lo precedía. Y Lauren, lejos de alejarse, se obsesionó con él. Shane era conocido por su pasado violento. Decía haber sido soldado, ladrón, incluso asesino a sueldo. Lauren, en lugar de asustarse, se sintió atraída. Finalmente lo conoció, en la cárcel. Ella cumplía una condena menor. Él estaba preso por algo más serio. Se enamoraron entre cartas y billetes pasados por otros reclusos. Al salir, iniciaron una relación intensa y tóxica. La tía Erin, desesperada, le pidió que lo dejara, pero Lauren no escuchó. Se mudaron juntos a Graceville, Florida, y ahí conocieron a Jeremy Petz, un hombre con 20 años más que ellos, dueño de una empresa fachada para el tráfico de drogas. Lauren, Shane y Jeremy formaron un trío explosivo. Y lo peor, apenas estaba por comenzar. A principios de 2020, Shane llegó a casa de Jeremy con un nuevo personaje, Raúl Guilén. Raúl era mexicano, criado en Texas y trabajaba en construcción. Viajaba constantemente para enviar dinero a su exesposa y a sus 3 hijos en México. Se había cruzado con Shane en la cárcel del condado de Jackson, ambos cumpliendo condenas menores. Shane por una licencia falsa. Raúl por una multa que no pudo pagar. Ahí nació una amistad extraña. Shane le prometió que al salir, Jeremy le daría trabajo. Raúl, sin saber lo que venía, aceptó. Lo que parecía una oportunidad laboral se convertiría en el inicio de una tragedia. Raúl empezó a frecuentar la casa de Jeremy, donde Lauren y Shane vivían prácticamente instalados. La dinámica entre los 3 era inquietante. Shane presumía ser asesino a sueldo, Jeremy traficaba drogas y Lauren parecía cada vez más cómoda en ese entorno. Raúl, por su parte, solo quería trabajar, pero estaba rodeado de personas que vivían al margen de la ley. La tensión crecía, y lo que nadie imaginaba era que ese ambiente pronto se tornaría mortal. Una noche, todo cambiaría, y Lauren estaría en el centro de una historia que marcaría su destino para siempre. Aunque los detalles aún se investigan, lo que se sabe es que Raúl fue asesinado. La policía encontró su cuerpo en circunstancias que apuntaban a un crimen planeado. Las autoridades comenzaron a investigar a Shane, Jeremy y también a Lauren. Ella, que alguna vez soñó con ser modelo, ahora era parte de una investigación por homicidio. La historia dio un giro brutal, y la imagen de Aubrey Gold quedó sepultada bajo el peso de una realidad que nadie vio venir. ¿Cómo llegó Lauren a este punto? ¿Qué papel jugó realmente en el crimen? Las respuestas aún duelen. La historia de Lauren Wambles, o Aubrey Gold, no es solo la de una caída. Es la historia de una niña que soñó con brillar, pero que fue arrastrada por entornos tóxicos, decisiones impulsivas y heridas que nunca sanaron. Es también un llamado a mirar más allá del glamour, a entender que detrás de cada imagen perfecta puede haber una historia de dolor. Lauren perdió mucho, su carrera, su hija, su libertad. Y aunque hoy su nombre ya no aparece en los titulares, su historia sigue siendo una advertencia silenciosa. Raúl Guilén era un hombre tranquilo. No usaba drogas, apenas bebía y vivía para su familia. Cuando Shane le ofreció trabajo y alojamiento, Raúl aceptó confiando en la buena voluntad de personas que apenas conocía. Lo que no sabía era que había entrado en un nido de serpientes. El 26 de julio de 2020 su historia dio un giro oscuro. Su hija Rosa, de 21 años, notó que algo no estaba bien. Hacía semanas que no hablaba con él y eso era raro. Se llamaban todos los días. Antes de acudir a la policía, Rosa se puso a investigar por su cuenta. En redes sociales encontró fotos de su padre con una mujer rubia de Alabama, Lauren Wambles. Al buscar más, descubrió que se trataba de Aubrey Gold, una exestrella de la industria adulta. Rosa se alarmó. ¿Qué hacía su padre con personas así? Rosa tenía un mal presentimiento y estaba a punto de descubrir algo mucho más grave.
Rosa llamó a Shane Parker, el supuesto amigo de su padre. Él dijo que hacía tiempo que no veía a Raúl y que probablemente había regresado a Texas. Pero Rosa sabía que mentía. La última vez que habló con su padre, él le dijo que seguiría trabajando en Jackson. Entonces Rosa acudió a la policía de Florida. Compartió un dato clave. Raúl tenía una camioneta Mercedes-Benz azul. Si encontraban el vehículo, podrían encontrarlo a él. Pocos días después, la policía halló la camioneta en un taller mecánico en el condado de Houston, Alabama. Estaba destrozada, siendo desmantelada. ¿Quién la había llevado? Shane Parker y Lauren Wambles. El caso pasó de desaparición a sospecha criminal, y los investigadores no iban a soltar el hilo. El 23 de agosto, casi 2 meses después de la desaparición, un hombre llamado Joseph Bells pidió una reunión urgente con el sheriff. Era amigo de Jeremy Petz desde hacía 25 años. Conocía a Lauren de vista, pero nunca confió en Shane. En la reunión, Joseph soltó una bomba. Sabía dónde estaba el cuerpo de Raúl. Contó que días antes, Jeremy lo llevó a un bosque y le confesó que ahí estaba enterrado. Le pidió ayuda para mover el cuerpo. Joseph, aterrado, aceptó en el momento, pero luego decidió denunciar. La policía organizó un operativo. Lo que encontraron confirmaría lo peor. El 24 de agosto de 2020, la policía, forenses e incluso perros rastreadores llegaron al bosque. Los animales señalaron el lugar exacto. Bajo ramas cortadas encontraron barriles de plástico y una manta de la Universidad de Florida. Dentro, el cuerpo de Raúl. La autopsia confirmó un disparo en la nuca. Las pistas apuntaban a Jeremy Petz, Shane Parker y Lauren Wambles. Jeremy y Lauren fueron arrestados. Shane ya estaba preso por otro delito. En la casa de Jeremy encontraron más pruebas, mantas similares, barriles quemados y objetos que cerraban el rompecabezas. Lauren intentó huir, pero fue localizada. Lo que diría en el interrogatorio cambiaría todo. Lauren fue llevada a Florida. Al principio negó todo, pero no era una criminal de corazón. Era una joven perdida, atrapada en una espiral sin salida. No soportó la presión. Confesó que Shane había planeado todo por celos. Lauren y Raúl habían tenido un encuentro íntimo y Shane, furioso, inventó que Raúl era parte de una banda peligrosa. Convenció a Jeremy de que era una amenaza para el negocio. Lauren fue usada para atraer a Raúl a la casa, con la excusa de celebrar el 4 de julio. Ahí se selló su destino. Raúl llegó emocionado a la celebración del 4 de julio, sin saber que estaba entrando en una trampa. Lauren, intentando mantener la calma, le dio unos fuegos artificiales para distraerlo. Mientras él miraba al cielo, Shane se acercó por detrás y le disparó en la nuca. Raúl cayó al instante. Lauren, en shock, casi se desmayó. No había dimensionado que algo así pudiera ocurrir. Al despertar al día siguiente, vio a Shane y Jeremy cargando el cuerpo hacia una camioneta. Sabía que nadie le creería, pero tenía una carta bajo la manga. Reveló que el arma usada había sido cortada en 2 y arrojada al drenaje en Dothan. La policía investigó y encontró la mitad del revólver. Su historia era real. Con esa prueba, el caso dio un giro definitivo. Y las consecuencias no tardaron en llegar. Shane fue acusado de asesinato en 2º grado. Jeremy, quien creyó la mentira de Shane sobre Raúl y dio la orden, también recibió la misma acusación. Lauren, aterrada por lo que Shane pudiera hacerle, aceptó un acuerdo con el estado de Florida. 10 años de prisión a cambio de contar todo. Su testimonio fue clave. En octubre de 2021 se dictaron las sentencias. Jeremy, 20 años de prisión. Shane, cadena perpetua. Lauren, con 27 años, no volverá a ver la libertad hasta 2031. Así termina la historia de Lauren Wambles. Una niña que cayó desde muy temprano, que se dejó seducir por el brillo de una industria que no perdona, que fue abrazada por su familia y volvió a caer. Se rodeó de personas rotas, peligrosas y terminó enredada en una tragedia que se llevó la vida de un hombre inocente. Raúl, el único que no tenía nada que ver con ese mundo, fue víctima de una emboscada cruel. Y Lauren, aunque no disparó, fue parte de ese plan. Lo que empezó como un sueño de glamour, terminó en una celda. Y aunque algún día recupere la libertad, las cicatrices de sus decisiones la acompañarán para siempre. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Lauren pudo haber cambiado su destino en algún momento? El espacio de comentarios está abierto para reflexionar juntos. Gracias por acompañarme en este episodio. Suscríbete para más historias reales contadas con respeto y profundidad. Un abrazo fuerte y hasta la próxima.